Bien, buenas noches, bienvenidos. Tenemos una noche atípica hoy de taller, de juntarnos y de poder aprender y más que nada agradecido al Señor. ¿Sí? ¿Cuánto han podido estar en la conferencia el fin de semana? Sí, la mayoría. Y la verdad que ha sido una gran bendición poder compartir y la intención de estos breves minutos es poder hacer un repaso de temas principales y puntuales que hemos visto para que esta noche también podamos tener todos la misma dirección en cuanto al taller que vamos a ver hoy de cómo presentar el Evangelio a la familia, ¿sí? Que es un tema difícil de abordarlo porque justamente por ser nuestra familia a veces se complica por el vínculo, por la relación o por la confianza, por la buena relación o la mala relación, pero a veces la familia es muy especial y creo yo que es un objetivo principal para alcanzar con el Evangelio, ¿sí? Bueno, hemos visto este fin de semana la obra o el ejemplo misionero de William Carey, ¿sí? Realmente nos ayuda, así como muchos ejemplos de hombres y mujeres que han entregado su vida al servicio del Señor y han cumplido eficazmente la tarea. Lo que produce en la vida de nosotros, la iglesia, es una inspiración, nos inspira, nos alienta a poder hacer o por lo menos intentar cumplir también con un gran objetivo que es proclamar el Evangelio. Y habíamos visto justamente que no es fácil, que es una vida que lleva un alto costo, que había un gran sufrimiento, pero una de las cosas que podía entender es que la soberanía de Dios marcando hombres y mujeres con el único fin de que el Evangelio sea propagado, Dios iba supliendo y proveyendo todas las cosas. Comienza por poner las ideas creativas y también suple las maneras de poder llevar a cabo esas ideas, ¿no? También habíamos visto la enseñanza que nos había traído el misionero Scott Jackson sobre la necesidad de que haya hombres fieles a la palabra del Señor. Y cuando hablaba de hombres, hablaba de toda la raza humana, hombres y mujeres, y que podamos entender que tenemos una gran responsabilidad de transmitir el Evangelio tal cual lo ha expresado el Señor a través de la Escritura. Y creo que eso nos lleva a nosotros a poder entender la responsabilidad que tenemos. Y creo que esto nos impulsa o nos alienta a decir, bueno, nos estamos preparando, estamos aprendiendo doctrinas bíblicas para no errar, para no equivocarnos, para no enseñar mensajes emocionales o subjetivos, sino que más bien tengan una fuerte bases bíblicas y con el único objetivo es que el Evangelio de Jesucristo sea expandido de la manera que Él nos envió. ¿Sí? Como un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, habíamos visto la necesidad de prepararnos teológicamente, aprender las Escrituras, que esto también lleva una gran responsabilidad. Y creo que ha sido de gran ayuda también haber escuchado este taller. Y cerrando el taller, el pastor Juan Leighton también nos ha marcado una hermosa dirección con la palabra sobre 3 temas principales. Primero, la responsabilidad de Cristo con la iglesia. Luego, la responsabilidad de la iglesia para con Cristo. Y tercero, que terminamos el domingo, la responsabilidad de la iglesia para con un mundo perdido. Y la verdad que nos ayudó muchísimo a comprender y entender, tomando el Evangelio según San Mateo, y que creo que ese capítulo 16 es un capítulo bisagra que marca un antes y un después, y los primeros 15 capítulos haciendo referencia a todo lo que Jesús había hecho, todas señales y todo cómo Él se presentaba y cómo anunciaba el reino. Pero desde el capítulo 16 vemos que Jesús habla de la responsabilidad, del compromiso que Él toma para con la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran 3. A ver, que Él edifica su iglesia. ¿Qué más? Que Él la hace a la iglesia vencedora. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y tercero, que Él le da un mensaje a la iglesia, ¿sí? Ese mensaje que iba a traer victoria en todas las cosas. Ese compromiso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 16, en la confesión de Pedro, y en lo que Él dice: yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Él hace de la iglesia una iglesia vencedora, y le garantiza esa iglesia vencedora justamente por decir que no hay nadie que pueda ir en contra de la iglesia, y le da un mensaje. Pero luego encontramos la responsabilidad de nosotros, de la iglesia para con Cristo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Había un costo primero, ¿sí? Había que padecer, padecimiento y angustia. No es fácil, hay un padecimiento, hay un tiempo difícil que la iglesia que realmente se compromete con la causa de Cristo, es seguro que siempre va a haber padecimiento, va a haber choque, va a haber confrontación, ¿sí? Y luego era tomar la cruz y negarse a sí mismo, ¿sí? Compromiso importante. Pero nos marcó mucho el capítulo 17 de Mateo, cuando habla justamente de la transfiguración, y había mostrado la responsabilidad de la iglesia. Creo que me salté algo más, ¿no? Era salir de la autocomplacencia, ¿no? De la falsa seguridad, esa era, la falsa seguridad del cristiano, ¿sí? Cuando Pedro decía, nada te acontezca, aquí estoy yo, ¿sí? Tal cual, ese era el tercer punto. Pero en el día domingo hemos visto sobre el capítulo 17 de la transfiguración, y nos mostraba, por lo menos a mí me ayudó mucho ver esto, de que no se trata justamente de subir a un monte alto y hacer enramada con el Señor, porque lo que Pedro dijo es lo que hoy muchos de nosotros podemos decir y muchas de las iglesias pueden decir: es bueno para nosotros estar aquí, Señor, es bueno para nosotros ver tu gloria. Y él quería hacer un tabernáculo allí para estar con el Señor, y la necesidad era abajo con la gente. Había gente sufriente, había gente que clamaba por misericordia, y lo que Jesús estaba mostrando es que la responsabilidad que nosotros tenemos para con el Señor se la aplica en la gente, en el mundo perdido. Y justamente necesitamos nosotros entender esto, que los momentos de intimidad con el Señor en el monte alto es un momento hermoso, pero nuestra tarea está con la gente, de llevar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que en verdad nos hizo muy bien. Entonces, tomando la dirección de la conferencia, en esta noche quiero llevar a hacer un hincapié especialmente en cómo aplicar y cómo empezar a aplicar de nuestro compromiso, ¿sí? Y es bueno saber que comprometerse no es lo mismo que involucrarse, ¿sí? Yo creo que una vez nos enseñé esto, pero sería bueno recordarlo. Comprometerse no es lo mismo que involucrarse, ¿sí? Siempre ponía de ejemplo un plato de comida, ¿no? Un par de huevos fritos y un pedazo de jamón. Entonces ahí vemos dos personajes, uno que se comprometió y otro que se involucró. La gallina es la que se involucra, porque puso el huevo y se fue, ¿no es cierto? Pero el jamón es el chancho es el que se comprometió, porque para hacer jamón se tuvo que morir, ¿no es cierto? Entonces vemos nosotros de que en la iglesia muchas veces hay mucha gente involucrada. Hay mucha gente involucrada, pero quizás no todos están comprometidos. Entonces, comprometerme con un mundo perdido sí o sí requiere de estar comprometido con el Señor. No puedo tener compromiso con el mundo perdido, de llevar el Evangelio de Jesucristo, si mi vida delante del Señor no es justamente como una evidencia de compromiso. Entonces, quiero esta noche aprovechar para hacer un taller, y luego ya volvemos de la semana que viene y continuamos con el seminario allí en Entre Ríos 80, pero quiero hablar o compartir un taller especial que creo que ustedes están recibiendo unas hojitas, donde vamos a tener una guía, simplemente una guía de cómo poder aplicar. Este taller está basado en la enseñanza de pasos del maestro, muy, muy práctico y muy aplicable, y nos va a hacer muy bien aprenderlo. Quiero primero que vamos a ver un principio bíblico. Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis
capítulo 7, versículo 1. Primeramente vamos a ver la intención de este texto. Si bien es cierto, está relacionado con un hecho judicial, con un juicio claramente visible, claramente declarado en el antiguo mundo, ¿sí? En los tiempos de Noé, a causa de la maldad, a causa del pecado en demasía, en aumento, Dios determina poner fin a ese mundo antiguo a través de un diluvio. Pero si Dios no hubiese querido que nadie se salve, no se hubiese salvado a nadie. Otra vez aquí vemos el Evangelio. Y en este caso, desde el mismo momento del capítulo 6, en que Dios le dice a Noé lo que tenía que hacer, un arca, y él comenzó justamente a edificarla, y Hebreo manifiesta que por la fe Noé hizo todo esto lo que él hizo, el arca. Podemos ver nosotros de que ya estaba la tipología del Evangelio de Jesucristo en cuanto a la salvación. El arca es la tipología de Cristo, ¿sí? Solamente en Él somos salvos del juicio, de la ira venidera, solamente en Él. Pero quiero principalmente resaltar la intención de este texto, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Muy bien, acá estamos viendo que es salvarse de un diluvio de agua. No está hablando de salvación eterna, pero sí podemos ver la figura clara como principios bíblicos de la responsabilidad que tenemos nosotros delante de nuestra familia. Principalmente, ¿por qué? Fíjense ustedes, Jehová le dijo a Noé, no a toda la familia, le dijo a Noé. ¿Qué le dijo? Entra tú. ¿A quién estaba garantizando la salvación aquí? ¿A toda la familia o a Noé? A Noé, porque dice, entra tú y tu familia, toda tu casa. Entra tú y toda tu casa. Él podría haber dicho que entren todos, toda tu familia, ¿sí? Pero él dijo, entra tú. ¿Por qué él dice, entra tú? Lo dice el mismo versículo, después del punto y coma, porque a ti he visto justo. O sea, tú eres justo por la fe. Noé fue justificado también. Entonces, está viendo acá de que Noé era salvo, ¿sí? Pero le da la responsabilidad a Noé de que él pueda advertir a su esposa, a sus hijos y a sus nueras de que venía un fin, un diluvio, un juicio devastador, fatal, y que si ellos querían salvarse necesitaban creer en el mensaje que traía Noé. ¿Se entiende? La responsabilidad que tenía Noé era de decirles la verdad, advertirle el peligro que venía, y ellos creyeron en que iba a venir un diluvio, y probablemente, porque no dice en qué momento Noé habló con sus hijos ni con su esposa, solamente vemos nosotros de que 8 se salvaron, dice la palabra. 8. O sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Entonces, podemos ver nosotros que el mensaje de Noé fue un mensaje eficaz que logró hacer que toda la casa, tal como lo había dicho el Señor, se salvasen del diluvio. ¿Pueden ver la tipología acá? Muy bien. Ahora nosotros sabemos que el apóstol Pedro, en su escatología, en las primeras cartas, él dice que va a haber otro juicio. Pero esta vez no va a ser por agua, como lo sucedió en el tiempo de Noé, sino que va a ser un juicio por fuego. Y ese juicio es un juicio final. Todo eso lo hemos aprendido en la materia de escatología que ya hemos enseñado. Pero yo quiero hablar esta noche del compromiso que tenemos delante de Dios por nuestra familia. Y la verdad, comparto totalmente con los hermanos que enseñan pasos del Maestro. Quizás es mucho más fácil evangelizar o predicar o compartir el Evangelio a cualquier persona, incluso hasta una persona que se dice atea. Pero es muy difícil compartir el Evangelio con nuestra propia familia. Es muy difícil. Pero algunos dirán, no es difícil. Muy bien, compartir el Evangelio bíblico
Es difícil, porque si compartimos un evangelio que no es bíblico, no es difícil, porque el evangelio no bíblico lo único que hace es ofrecer ofertas, ¿sí? De bienestar, de salud, de tranquilidad, de paz, de prosperidad, de sanidad. Si usted cree, si usted recibe a Cristo, va a tener todo esto. Y faltaría que digan, y aprovechando la oferta, le damos esto también. Ese evangelio no cuesta. ¿Por qué no cuesta? Porque no es bíblico. Sin embargo, el evangelio que es bíblico cuesta, porque más allá de los lazos sanguíneos, son personas que al no ser regeneradas, al no ser convertidas, son personas que según la Escritura aborrecen a Dios, odian a Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta que hablarle de su condición de pecado delante de un Dios justo no es fácil. Entonces, vamos a ver primeramente Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Lucas capítulo 24. Esto es también lo que se podría identificar en los otros evangelios como la gran comisión, el gran envío del Señor. Pero acá vemos nosotros que Lucas narra en la aparición final, antes de la ascensión al cielo, algo que debemos nosotros extraer algunos principios. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen familiares directos, familias directas y parientes que todavía no son cristianos? ¿Cuántos? Todos, ¿no es cierto? La mayoría, todos tenemos. Muy bien, esta noche vamos a enfocar principalmente a los familiares y a los parientes y obviamente al núcleo más cercano que está con nosotros, amigos, vecinos, gente que siempre frecuentamos. La palabra casa es una palabra griega que la Biblia en muchos versículos, la palabra casa aparece como la palabra oikos, ¿sí? Oikos. Esa es una palabra griega que no significa casa, hogar, no es lo mismo casa que hogar, ¿sí? Sino que oikos, o la palabra casa, significa justamente todo el entorno de cercanía que uno tiene. Por ejemplo, ¿quién pertenece a mi casa? Mis parientes, mi familia, mis parientes. Pero también con personas que yo me relaciono todos los días. Por ejemplo, mis vecinos cercanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de facultad, gente que todos los días lo vemos. El verdulero de la esquina, el que vende el periódico de la esquina, que siempre lo vemos, lo saludamos, ¿sí? El colectivero que a la misma hora pasa siempre por el lugar donde yo tomo y ya lo conozco al colectivero, ¿sí? O sea, gente que nosotros frecuentamos diariamente encaja perfectamente como la palabra casa. Ellos pertenecen a tu casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A tu oikos, a tu entorno. O sea, no son gente casuales, sino son personas que tenés diariamente relación. Entonces es muy bueno entender que esto también podemos aplicarlo dentro de este deseo de que ellos también conozcan a Jesucristo. Por eso es que la Gran Comisión siempre empieza por el oikos, por la casa, ¿sí? Desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero siempre es desde el centro hacia afuera. Entonces, vamos a tomar lo que Jesús está diciendo aquí y vamos a extraer unos principios importantes que sería la preparación de nosotros, la iglesia, para presentar el Evangelio de Jesucristo a los familiares. Dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense ustedes. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Primera pregunta. Si Jesús les abre el entendimiento a ustedes esta noche para que comprendan las Escrituras, ¿qué es lo que está mostrando como intención? ¿Qué quiere Jesús que usted predique? Si le abre las Escrituras, si le enseña, le abre el entendimiento para que comprendan la Escritura, ¿qué quiere que predique? La Escritura, la palabra. Cosa que por mucho tiempo se ha dejado de lado. Se ha dejado la palabra
y se ha empezado a enseñar cosas que la gente quiere escuchar. Muchas de estas cuestiones son principalmente por dos motivos. Primero, porque no conocen las Escrituras o porque el Señor no les abrió el entendimiento. Y como este no es un libro común y corriente, este es un libro que tiene vida espiritual porque es la palabra inspirada por Dios, necesitamos entender que para que alguien pueda comprender las Escrituras es el mismo Señor el que le abre el entendimiento, ¿sí? Ahora, fíjense en ustedes, la iglesia necesita conocer la palabra y todo este tiempo estamos aprendiendo la palabra. Probablemente alguien diga, bueno, ¿por qué todavía no salimos a predicar? Muy bien, el salir a predicar no es una tarea conjunta, es una tarea individual de cada uno. Todos nosotros tenemos esa obligación de predicar. Pero lo primero que tenemos que entender es que para nosotros hacer discípulos y enseñarles las cosas que Él ha mandado, yo debo conocer, yo debo saber para no ofrecer algo que no es bíblico. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Muy bien, lo primero que tenemos que ver nosotros es que para poder predicar eficazmente el Evangelio de Jesucristo, debo conocer la Escritura. ¿Sí? Debo conocer la Escritura. Ahora, sobre su hombro hay una gran responsabilidad de muchos familiares que usted ve y que no tienen a Cristo. Y usted tiene que predicarle a ellos. Pero ¿qué tiene que hacer primero? Conocer la Escritura. ¿De qué manera puedo conocer la Escritura? Leyendo todos los días. Leyendo la palabra. ¿Sí? Número 2. Predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa predicar en el nombre de Jesucristo? También nosotros hemos aprendido a orar en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos en el nombre de Jesucristo? La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, porque no hay otro nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Fíjense, si yo hago una oración así, Padre, te doy gracias por todo lo que tú me das. En el nombre de Raúl Oliva, amén. ¿Tengo crédito yo? No, yo estoy en bancarrota espiritual. Cuando yo estoy haciendo mi oración en el nombre de Jesucristo, Él, en su nombre está el poder, en su nombre está la herencia, en su nombre está todo el crédito, ¿sí? Es como que alguien le da un cheque endosado, ¿no es cierto? A su nombre. Y usted va al banco y dice, el nombre está endosado a mi nombre, pero ¿quién es el dueño de la cuenta? ¿Sí? Si es un magnate millonario, seguramente va a tener mucho en su cuenta para poder pagarme el cheque. Pero si yo voy con mi cheque endosado a mi nombre, pero es Pepito Pérez, y lo buscan y lo encuentran y no lo encuentran por ningún lado, dice, no, este cheque no tiene fondo, no va a ser acreditado nada a mí porque el que me dio su cheque no tiene fondo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, cuando lo hacemos todo en el nombre del Señor, es suficiente para entender que hay poder en su nombre. Entonces, predicar, que se predicase en su nombre, o sea, vamos con una autoridad, vamos con una investidura, vamos con algo que no puede las tinieblas hacerle frente, en el nombre del Señor. ¿Lo ven? ¿Qué es el mensaje? El arrepentimiento y el perdón de pecados. No es que somos enviados para predicar milagros, sanidades, prodigios, prosperidades. No. El único mensaje que nuestra boca tiene enviada por nuestro Señor Jesús es que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por lo tanto, ¿qué tiene que saber tu familiar, tu pariente, cuando vos tenés que hablar de Cristo? ¿De que Él necesita ser sano? ¿De que Él necesita ser feliz?
¿De que él necesita ir a Cristo para que se le terminen los problemas? No. Lo que él tiene que llegar a comprender es que es pecador y que siendo pecador está bajo la ira de Dios y por lo tanto él necesita salvarse. Eso lo tenemos nosotros bien conocido en la palabra, pero ¿cómo hacemos para decírselo o cómo hacemos para predicar lo que es? Número 3. Dice la palabra en el versículo mismo, dice, comenzando desde Jerusalén. Esto está muy relacionado con Hechos 1:8. Desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes en sus hojitas tienen entre paréntesis, comenzando desde tu lugar más cercano, más íntimo, desde tu familia. Y es muy importante para nosotros poder hacer esto, predicar el Evangelio a nuestra familia. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué será que los hijos de Noé le creyeron a Noé que venía un diluvio? ¿Será que Noé era un hombre que mostraba falsedad, doblez? ¿Será que Noé era una persona que tenía una vida no muy creíble? Todos nosotros conocemos el cuento del pastorcito mentiroso, ¿se acuerdan? Que nos contaban de niño, así que decía que venía el lobo y nadie después le creyó cuando vino el lobo en serio porque mentía. Yo creo que nuestras vidas tienen que ser en verdad testimonio para todas estas cosas. Entonces lo que vemos acá es que la idea y el propósito de esta evangelización comienza por tu casa. Vemos nosotros como un estandarte lo que dijo Josué en el capítulo 24. Ustedes hagan lo que bien les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Claramente vemos nosotros de que hay una responsabilidad de los que somos salvos de llevar el mensaje, el Evangelio de Jesucristo a nuestras familias. Y por supuesto, y a todas las naciones, que en este caso podemos resaltarla a toda persona, a toda criatura. Todos necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Número 4, dice el versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué significa esto? Debemos nosotros creer y vivir la verdad que predicamos. Eso significa ser testigos, no falsos testigos, sino debemos vivir, pero creyendo la verdad que nosotros predicamos. Si una persona va a vender un producto y va a salir a la calle, a un colectivo, a un lugar que vende su producto y no cree en lo que está vendiendo, es casi seguro que no va a recibir ninguna respuesta concreta. Muy buenas noches, señores pasajeros. Aquí tengo una linterna que no sé si funciona bien. En verdad, es una linterna que yo la compré muy barata de fábrica y probablemente cuando usted ponga la pila en la linterna, le dure 2 prendidas y se rompe. ¿Alguien quiere comprar? Obviamente que no. No estoy diciendo que nosotros usemos la estrategia de los vendedores para ofrecer el Evangelio. Primero, porque el Evangelio no se vende, sino que es una expresión de la gracia del Señor que tiene que ser conocida. Tiene que ser conocida. Por lo tanto, Él te escogió, te llamó y te rescató del reino de las tinieblas. Y hay un ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces hay que vivir y creer la verdad que predicamos. El versículo 49 dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Sí? La promesa de mi Padre. La promesa del Padre, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es la llegada del Espíritu Santo. Es el testimonio de la llenura del Espíritu Santo en el cristiano, en la iglesia. Si ustedes se ponen a ver, cada vez que había un hecho importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por lo cual Dios se quería expresar ante la gente, siempre muestra algo en común. En el Antiguo Pacto, los profetas o las personas que eran usadas por Dios decían esto, y el Espíritu de Dios vino sobre mí, o la mano del Señor vino sobre mí. En el Nuevo Testamento podemos ver nosotros que en el mismo día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo el mensaje del Señor. También podemos ver nosotros Esteban, el primer mártir
que también dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto de pie, comenzó a hablar. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, y lo mismo pasó con todas las personas que vemos en la Escritura de algo en común. Predicar el Evangelio y enseñar las buenas noticias de salvación se requiere de la iglesia, principalmente, y yo pondría a modo de obligación, de que estemos como llenos del Espíritu Santo, llenos. Y eso no es algo místico, eso no es algo extrasensorial. No, estar lleno del Espíritu Santo significa estar reconociendo el gobierno del Espíritu Santo. Es estar bajo orden y dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te lleva a hablar. Él los guiará. Él les hará recordar todo lo que tienen que decir. Mateo capítulo 10. Cuando no sepan qué van a hablar, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Pero la Escritura te está mostrando algo natural, no algo sobrenatural. Es algo que lo hace el Señor. Pero tenemos que entender nosotros que la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo es nuestra. ¿Por qué? Porque Dios no llena llenuras de nadie. Si yo estoy lleno de obras de la carne, no hay lugar para la llenura del Espíritu Santo. Mientras yo esté lleno del Espíritu Santo, no le va a dar lugar a los deseos de su carne. Dice esto Gálatas en el capítulo 5. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí? Y el punto 6 dice, creer y usar el poder de Dios. ¿Sí? Acá vemos nosotros que serán embestidos del poder de lo alto. Y Romanos capítulo 1, versículo 16, es un texto que todos los conocen de memoria. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para prosperar económicamente y hacer millonario a todos los que le busquen. ¿Así dice? No, es el poder de Dios para salvación. Salvación. Dios nos envió con un solo mensaje: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y ese mensaje tiene el poder para salvación, para transformar, para convertir a una persona que estaba alejada del Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. El punto número 2 que ustedes tienen en sus hojitas es la herramienta, una herramienta olvidada, una herramienta que por la iglesia moderna está herrumbrada. Es una herramienta que muchos dicen, no, eso no camina más ahora, ya estamos en la gracia, no va más la ley. ¿Han escuchado esto decir? Muy bien, muchas personas no les conviene que la ley sea proclamada nuevamente. Y muchos creen que la ley que no es vigente es la ley moral de Dios. Pero déjeme decirle que Dios siempre sostiene vigente la ley moral, porque esos 10 mandamientos, que es un resumen del carácter del hombre que Dios quiere ver, lo ha escrito según la palabra de Dios en la mente y en el corazón de todos los seres humanos. En Romanos capítulo 2 dice lo siguiente: toda persona, no importa que sea cristiano o no cristiano, que sea creyente en la palabra o no sea creyente en la palabra, toda persona es inexcusable delante de Dios. ¿Por qué? Porque para esto justamente está la ley de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 14, dice el versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿sí?, ellos no aceptan la ley de los 10 mandamientos, no les interesa, no la creen, no la buscan, dice, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué hacen por naturaleza? ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que sea cristiano o evangélico para saber que robar está mal, que mentir está mal, que cometer adulterio es pecado. Toda persona sabe perfectamente que cualquiera de esas infracciones a la ley de Dios es pecado. ¿Sí o no? Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice que son?
ley para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos se dan cuenta. ¿Usted cree que una persona que no es cristiana y roba dice, no sabía que robar está mal? No. Aún la gracia de Dios ha hecho, la gracia común de Dios, ha hecho de que haya leyes jurídicas en las naciones para frenar este mal. Porque toda persona sabe que robar es pecado y no hace falta que crea en Dios. Puede ser un ateo, pero roba algo, sabe que está mal. ¿Por qué? Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Lo entiende? Entonces, la ley de Dios, no podemos decir, como estamos en la gracia ya no hay más ley. No, eso está hablando de la ley ceremonial, porque todo hablaba de Cristo y en Cristo es el cumplimiento. La ley civil, que nosotros no somos hebreos, no tenemos la misma práctica de la ley civil, que muchas de ellas eran leyes temporales por una cuestión de preservar al pueblo que estaba en pleno peregrinar de Egipto a la tierra prometida, entonces que había que cuidarlo en qué comían, tenían que cuidarlos con las enfermedades, tenían que cuidar con la sexualidad, tenían que cuidar a cada cosa, pero esas eran leyes para preservar a un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud a una tierra. Pero esas leyes han caducado, esas leyes en Cristo han sido cumplidas. Todas esas leyes, pero esta ley de Dios, estos 10 mandamientos morales, es la herramienta más precisa que lleva al hombre a sentir verdaderamente que está en serios problemas delante de un Dios justo. ¿Sí? Vamos a ver este texto, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Fíjese en lo que dice el apóstol Pablo acerca de la ley. La ley. Sabemos que la ley es como buena. Pero si uno la usa legítimamente, no usar la ley en forma de legalismo. ¿Por qué? Porque el legalismo es el uso o la aplicación de la ley sin criterio. La ley es una herramienta importante cuando se lo usa legítimamente. ¿Sí o no? Cuando uno cruza la ley, el semáforo en rojo está infringiendo una ley. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos pasaron el semáforo en rojo? ¿Y qué pasó? Si no te vieron, zafó, dice, ¿no? Pero ¿quién te quita eso que te dice, has pasado el semáforo en rojo? Por naturaleza. Ahora, eso es una aplicación legítima, ¿sí o no? Pero si usted va caminando y pasa caminando y justo el semáforo se pone en rojo, nadie te puede decir, hey, usted acaba de cruzar el semáforo en rojo. Sí, pero voy caminando, no importa, pero no se puede cruzar en rojo. Eso es hacer legalismo. ¿Por qué? Porque se aplica una ley sin criterio. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien, entonces la ley es buena, es correcta, cuando se la usa legítimamente, cuando se la aplica legítimamente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él certifica que la ley en verdad es buena. ¿Por qué dice que la ley es buena? Fíjese en lo que dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No es el problema la ley, sino es los infractores de la ley. Entonces vemos claramente que otra vez la ley es puesta como una herramienta importante para la evidencia del pecado de la persona. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, también la ley es aconsejada como la manera que nosotros tenemos que vivir, aún después de ser cristianos, después de ser convertidos, debemos nosotros que vivir guardando la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere decir que porque Cristo ya me perdonó, yo puedo mentir, robar y cometer adulterio. No. Dice Josué, capítulo 1, versículo 7, ¿qué se requiere para vivir una vida que agrada al Señor? Cumplir
la palabra, cumplir la ley de Dios. Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente esfuérzate. ¿Y qué añade? Y sé muy valiente para echar fuera demonios. ¿Así dice? No, para resucitar muertos. No. ¿Para qué dice que hay que ser muy valiente? Para cuidar, fíjense, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense ustedes que nosotros ya convertidos, tenemos que ejercer valor. ¿Para qué? Para cuidar, porque ahora ya no somos esclavos del pecado. Él nos hizo libres, por lo tanto ahora yo puedo saber qué cosas le agrada a Dios y qué no. Entonces yo debo cuidar de hacer todas las cosas conforme a lo que la ley de Dios dice. Por ejemplo, ustedes tienen allí en sus hojitas los 10 mandamientos. ¿Cuál es la intención de esto? De que se lo sepa de memoria. ¿Sí? ¿Para qué lo tiene que saber de memoria? Para que lo aplique en su vida. ¿Para qué más? Para que le enseñe a sus hijos, para que lo enseñe a toda persona. ¿Por qué? Porque esta es la herramienta para poder llevar a una persona a la gracia de Dios. Ahora fíjense ustedes que necesitamos ver qué dice acá el versículo 7. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un consejo importante, la palabra de Dios, ¿sí? El Salmo 19, versículo 7, el salmista dice la eficacia de la utilidad de la ley de Dios. Salmo capítulo 19, versículo 7, dice así, la ley de Jehová es ¿cómo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, la ley no puede convertir el alma. ¿Por qué dice que la ley convierte el alma? Porque lo que hace la ley es, el conocimiento de la ley me hace que yo sea culpable de mis pecados delante de un Dios justo. Yo no conocí el pecado de la codicia, dice Pablo, hasta que no conocí la ley que decía, no codiciarás. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí nosotros? Que la ley es buena. Ahora, ¿quiénes aman la ley del Señor? Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 1. Estoy dando todas bases bíblicas para que desarrollemos bien el taller, ¿sí? Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Usted probó alguna vez algo delicioso? ¿Sí o no? ¿Qué siente alguien cuando gusta de algo delicioso? Placer, gusto, disfruta de algo delicioso. Muy bien. Una persona que ama a Dios, ama la ley. ¿Y qué hace? Hace de la ley su delicia y mira lo que dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Lo ven? ¿Puede llegar alguien a amar la ley de Dios? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando ha sido convertido. Pero ¿cuál es el resultado del que no ama a Dios? Fíjese, Isaías capítulo 30, versículo 9. Aquí vemos nosotros todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa con alguien que se opone a la ley de Dios? Dice Isaías 30:9. Búsquelo tranquilo. Dice así, porque este pueblo es rebelde. Ahí estamos viendo quiénes son los que no quieren saber nada con la ley. El que es rebelde. Hijos, ¿cómo? Mentirosos, ¿sí? Porque dicen ser o vivir o practicar una cosa, pero en realidad no lo son. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Podemos nosotros
jugar un poquito con el texto, haciéndole algunas preguntas para la máxima comprensión. ¿Cuál fue el motivo de que este pueblo se transformó en rebeldes, mentirosos? ¿Cuál fue el motivo? Porque no quisieron oír la ley del Señor. ¿Ven los dos puntos? Unos que se deleitan y meditan de día y noche, y otros que son rebeldes y mentirosos por no obedecer la ley de Dios. Entonces, para terminar esta parte y continuar con el taller, nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios nos pone que utilicemos su ley como una herramienta para evangelizar? Romanos capítulo 5, versículo 20, es muy claro lo que el apóstol Pablo dice. Romanos 5, 20. ¿Para qué se introdujo la ley? Allí lo dice. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Usted dirá, ¿cómo? Claro, cuando uno conoce la ley de Dios, lo que hace es abundar el pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué encontramos? Ley y gracia. Diga conmigo estas dos cosas. Ley y gracia. Vamos otra vez. Ley y gracia. Son dos herramientas importantes en el plan de la salvación. La ley nos condena porque nos identifica delante de Dios que somos culpables. ¿Por qué? Porque estos 10 mandamientos nos dicen, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios no acepta que nadie ocupe su lugar primero en nuestras vidas. Y todo lo que es dioses ajenos, dioses falsos, ocupan un lugar principal en nuestras vidas. Le roban a Dios o le quitan a Dios el primer lugar. Nuestras vidas, nuestros esfuerzos, nuestra pasión, nuestra adoración, nuestro dinero, nuestra familia. Todo esto es algo que Dios no lo acepta. Pregúntese, ¿usted alguna vez ha puesto a Dios en otros lugares, no en el primer lugar en su vida? Tenemos claramente tendencia siempre a querer poner nosotros en primer lugar otras cosas. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni te inclinarás, ni le adorarás. Probablemente usted diga, bueno, nosotros los cristianos ya no tenemos imágenes, pero saben, muchos hacen un Dios conforme a su imagen. Cada uno ha creado su propio Dios. Ese Dios que a mí me permite que haga ciertas cosas, pero es el Dios que yo le adoro. Fíjate que hay personas que le adoran, que le cantan, que se sienten contentos, pero ese no es el Dios de la Biblia, porque ese es un Dios complaciente, un Dios permisivo del pecado, ese es un Dios que has creado, te lo has imaginado, hiciste una imagen de ese Dios. ¿Cuántas personas se inclinan ante ese Dios y le adoran? ¿Cuántas personas son víctimas de la idolatría? ¿Lo ven? Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto es blasfemar. ¿Has jurado por Dios alguna vez? ¿Has usado el nombre del Señor para hacer chistes? ¿Has usado el nombre de Dios para poner el nombre de la verdulería? Eso es usar el nombre de Dios en vano, hermanos. Y eso nos presenta delante del Señor como culpables, claramente. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, ahí ustedes tienen allí 6 por 1, ¿no es cierto? No es una oferta, sino que es el diseño de Dios, el diseño de Edén, ¿sí? 6 días trabajarás, 1 día es para mí. Y ese día es el día del Señor, el día que se convoca para el Señor, un día de adoración. No debe haber otro día,
porque es el día donde la congregación se junta a una, como un cuerpo, para adorar y honrar a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el afán, la ansiedad, la necesidad económica o cuantas cosas más ha hecho de que las personas se tomen la permisión o la licencia de no congregarse porque no puedo. La Biblia dice, 6 días trabajas, 1 es para el Señor. Y eso es pecado cuando no lo estoy haciendo. Número 5, quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento con promesa. Y fíjense ustedes que eso también es tocante a nuestra responsabilidad en cuanto a la familia. No matarás. Si usted se pregunta, ¿ha matado usted a alguien? Usted dirá, gracias a Dios, no. Pero Jesús dice que cualquiera que se enoja con su hermano comete homicidio. Y ahí estamos en problema, porque tenemos mucha facilidad de enojarnos con los hermanos. Fíjense ustedes que la ley regula el carácter de un hijo de Dios. Por eso el que dice, el que es rebelde es mentiroso y rechaza la ley. ¿Cómo la rechaza? No quiere congregarse más. No, ahí son legalistas, son religiosos o son estructurados. ¿Escucharon esto? ¿Saben? Todo edificio necesita una estructura, si no se cae. Es más, hasta nuestro cuerpo necesita una estructura. ¿Cuál es mi estructura? El esqueleto. ¿Sí o no? El esqueleto sostiene todo mi cuerpo. Si yo no tengo una estructura, se cae. Y cuando se dice, no, son muy estructurados, o hay que romper las estructuras, o hagamos una cosa, dice, ustedes son religiosos, perfecto. Si esto significa ser religiosos, por guardar la palabra del Señor, amén. Soy religioso, soy cuadrado, soy estructurado, como quieras llamarle. Pero mejor es agradarle a uno, que agradar a todo el mundo. Eso nos dice la palabra. Pero ¿qué vemos acá nosotros? No matarás, es lo que el Señor dice, cualquiera que se enoja con su hermano comete homicidio. Por eso la palabra dice, no te enojes. Si tienes algo con tu hermano, antes de traer tu ofrenda al altar, apártate con él, arregla tus cuentas y ve y recién adora al Señor. Es un principio olvidado, herrumbrado, porque dice, estamos en la gracia. Sexto mandamiento, ya lo dije. Séptimo mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. El adulterio es claramente puesto en 3 niveles. El nivel físico, que es explícito, que es justamente la relación sexual fuera del pacto matrimonial, que se rompe el pacto matrimonial, pero también está el adulterio con la mente. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Lo ven? Pero también está el adulterio espiritual, que la Biblia dice en Santiago capítulo 4, que el que se hace amigo del mundo es un alma adúltera. Y fíjense que el adulterio espiritual es decirle sí, amén a cualquier cosa que no sea bíblica. Eso es un adulterio espiritual. Por lo tanto, fíjense ustedes que lo único que hace la ley, en ningún punto nos está diciendo, los aplaudo, sino que hace la ley, cada vez me identifica como un espejo de que estoy en serios problemas. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué dice el octavo mandamiento? Dice, no hurtarás. No dice, no robarás, sino dice, no hurtarás. Porque no es lo mismo el hurto que el robo, ¿sabe usted? Cuando alguien tiene un coche y va a hacer un seguro del auto, le dice, está asegurado contra robos y hurtos, porque no es lo mismo. Robo es emplear la violencia, ¿sí? Robo es arriba las manos, deme todo lo que tiene. Robo es ejercer violencia para quitarte algo por la fuerza. Pero hurto es una manera sutil de robar sin que nadie se dé cuenta. ¿Se da cuenta? Y esto está relacionado con todos los otros mandamientos. ¿Por qué? Porque yo puedo cometer adulterio con mi mente, hurtando la esposa de otro varón con el arte de seducir, por ejemplo. ¿Se dio cuenta? Eso es hurto. Hurto es, por ejemplo, yo trabajo en tal lugar y bueno, me está explotando el patrón y yo me merezco ganar 100 pesos más. Así que cuando yo voy a la caja a cobrar, yo digo, me merezco, entonces voy y me cobro 100 pesos más porque yo me autoconvenzo que lo merezco.
El patrón nunca se dio cuenta y nadie se dio cuenta. Eso se llama hurto delante de Dios. Y también el hurto y el robo está en 3 niveles. En el nivel explícito, en el acto mismo del robo, está el hurto de nuestra mente, porque nosotros podemos quitar sin que otra persona se dé cuenta. Por ejemplo, una persona puede hurtar la confianza de otra persona, puede hurtar la amistad de esa persona. Cuando yo le estoy diciendo, hermano, me presta tanta cantidad de dinero, y en mi corazón estoy diciendo, nunca te lo voy a pagar, se llama hurto. Y no les robé el dinero, lo que acabo de robar es la confianza de ese hermano. ¿Se dio cuenta? Y por supuesto que está el hurto hacia Dios. ¿Robará el hombre a Dios?, dice Malaquías, pues vosotros me habéis robado. Y está hablando justamente de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, con todas las dádivas que Él nos da para administrar lo que Dios es de Dios, hay que dárselo a Dios. La iglesia es un cuerpo que se sostiene por el amor y la dádiva de los hermanos, y cuando nosotros damos más propinas a los mozos cuando vamos a comer que a Dios, es hurto. Todas estas cosas tienen mucho que ver en cuanto a nuestra conducta. Entonces, si decimos, no hay más ley porque estamos en la gracia, es un versículo muy, muy mal comprendido. Ese versículo que está muy mal comprendido es el versículo del capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Y dice así, porque el pecado, ¿de qué está hablando? Del pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, cuando dice no estáis bajo la ley, porque todos toman ese renglón nada más. Ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Pero han arrancado el contexto del mismo texto. Y no está hablando de la ley moral de Dios, sino que está hablando de la ley del pecado. Ustedes ya no están bajo la ley del pecado, por eso no se enseñorea más de vosotros, porque ya están bajo la gracia. Pero nunca está haciendo referencia ese texto a los 10 mandamientos del Señor. ¿Para qué sirve esto? Justamente para evangelizar. ¿Qué hace una persona cuando quiere ir a una fiesta, a un lugar bien vestido? ¿Qué es lo último que hace antes de salir de su casa? Tal cual. Se va a ver los últimos detalles, ¿no? Perdón. El espejo lo que hace es decirnos la verdad. Una vieja canción de Rafael, ¿no? Prefiero ser así, decía, ¿no? Perdón, me ahogué. El espejo lo que hace es mostrarnos la realidad, dura como sea, pero nos muestra. Y si yo antes de salir veo que estoy sucio, veo que estoy de alguna manera, gracias hermano querido, de alguna manera que estoy despeinado, el espejo me dice claramente cómo estoy para arreglarme y recién ser presentable delante de los demás. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que la palabra de Dios es como el espejo, la ley de Dios es como el espejo de nosotros. ¿Cómo nos vemos delante del Señor? Entonces, para evangelizar a nuestra familia, necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer la ley de Dios y vivirla. ¿Somos torpes? Sí, todavía no somos perfectos, todavía no fuimos glorificados, no vino Cristo aún. Pero nosotros entendemos que para poder tener el testimonio de la verdad, tenemos que vivir la palabra del Señor. Atrás tiene usted un esquema. Un pequeño esquema como para guiarnos de cómo evangelizar la familia. ¿Cómo comienza? Orando. La parte más dura para muchos cristianos, orar. ¿Saben por qué es dura para muchos cristianos? Porque no saben orar. Porque no entienden el poder que hay en la oración y no comprenden lo perfecto y precioso que Dios ha establecido en la oración.
Pero ¿qué hacemos para orar? ¿Orar por quién? ¿Orar cómo? ¿Orar de qué manera? Yo les he provisto allí unas tarjetitas. ¿La tienen todos? Algunos pensaban que era un ticket, un pase. No, es una tarjetita. Una ayuda a memoria, que dentro de su compromiso con el Señor y con su familiar, ustedes la van a tener. Y le hice más o menos el tamaño como para que la tengan en la Biblia. ¿Sí? Eso quiere decir que tienen que comprarse una Biblia, hermano. Muy bien. Simplemente id y predicar el Evangelio a toda criatura. Es la orden, es la gran comisión, es el mandato que tenemos. Pero dice, me comprometo a orar diariamente por cada uno de esta lista y a presentarles el Evangelio de Jesucristo. Entonces allí, tomando simplemente la tipología de los 8 salvados en el arca, simplemente pusimos 8. A lo mejor usted tiene 2 personas, o 4, o tal vez 16. Puede sacarle fotocopia, o escriba el dorso. Pero lo que usted necesita es tener bien en claro las personas que usted va a empezar a comprometerse a orar. Una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, la palabra que dice que la hora de la oración, hay una hora de la oración, por ejemplo, es las 3 de la tarde. Es una hora ideal para decir, bueno, y si nos ponemos de acuerdo y apartamos un tiempo a las 3 de la tarde para que oremos y empecemos a orar por nuestros familiares, creo yo de verdad, por la fe en Jesucristo, que vamos a ver muchos resultados. Pero es importante que usted tenga un tiempo de oración. Es que usted no sabe que yo vengo cansado del trabajo y quiero dormir. Bueno, ¿se acuerda que el compromiso con Cristo era sacrificio? Y era niégate a ti mismo. No hay nada de gozo, de disfrutar el reino de Dios sin sacrificio, hermano. Para entrar a la vida hay que entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Eso no dice la palabra. Muy bien. Orar intensamente y diariamente por las personas que usted está allí anotando en sus tarjetitas. ¿Qué tiene que hacer? Ponga a sus seres queridos en las manos de Dios. Muchas veces queremos hablarle de Cristo a nuestros familiares. ¿Y qué hicimos? Cansarlos, aburrirlos, hartarlos. ¿Por qué? Porque le hablamos a ellos de Cristo y no le hemos hablado primero a Cristo de ellos. Si nosotros agarramos una piedra y la tiramos, los que han estudiado física conocen esto, la velocidad del despegue de la piedra va a ser con la fuerza del envío, pero en algún momento va a declinar y va a caer. Pero si yo la misma piedra la tomo y la lanzo hacia arriba, por la misma fuerza de la gravedad, su peso se multiplica por 4 y viene con más fuerza, con más peso, y que lo que produce es un impacto más grande, ¿no es cierto? Entonces esta pequeña ley física nos enseña que el primer punto es, no le hables todavía a tu pariente de Cristo, primero hablarle a Cristo de tus parientes. La respuesta del Señor es importante. ¿Amén? ¿A cuánto le cuesta orar? De los que están aquí. Bueno, doble tarea, pero van a disfrutar. Aparte un tiempo, sé específico. Sé específico es, Señor, dale la fe para creer y dale el arrepentimiento para vida a esta familiar. Nómbrelo. Te estoy pidiendo esto. No empiece a pedir milagro de sanidad. No. Señor, te pido, dale la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es de vosotros. Por lo tanto, esa viene del Padre. Dale la fe, Señor. Dale el arrepentimiento genuino. Cuando no es un arrepentimiento que viene de parte de Dios, es un simple remordimiento emocional y luego siguen sus caminos. Pero el arrepentimiento genuino es lo que usted tiene que orar. Ore por sus padres, por su madre, por su esposo, su esposa, sus hijos, sus abuelos, sus nietos. Ore, póngalo en lista, ore. ¿Por qué? Porque usted quiere que ellos estén donde usted va a estar por la eternidad. ¿Se entiende? Número 2, ¿qué dice allí? No sea hipócrita.
Crea y viva lo que predica. El número 2 es importante, sea veraz, sea sincero en tu forma de vivir con ellos. ¿Saben? Los primeros que levantan los dedos para decir, ¿y vos me vas a hablar a mí? Son las mismas gente de la familia. ¿Por qué? Porque tu conducta no es digna de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué demanda esto? Legalizar. ¿Qué demanda esto? Corregir. Si te tienen tildado la casa por un desordenado, comience a ordenarse. Si te tienen tildado por un vago, comience a trabajar. Y si no trabaja, sirva en la casa. Arregle cosas. Produzca cosas. Ordene cosas. Cómprese una pintura y pinte la casa. Porque es importante que se pueda ver lo que usted está cambiando. Si usted es un adicto a la televisión, y especialmente a ciertos programas que no edifican para nada, como Tinelli, por favor, eso es comer vómitos de otro, hermano. ¿Sí? Calidad de vida para la iglesia es diferente. Bueno, cambie de hábito, porque tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Son los principios del compromiso que tenemos, ¿sí? Las amistades. Si tus padres ven que venís a cualquier hora de la noche y a veces vienen con algunos estados que no son dignos de hijo de Dios, cambie. En otras palabras, no sea hipócrita. Porque ellos te van a decir, y vos mucha iglesia, mucho aleluya, muchos diezmos, y así te dicen, ¿no? Y vos no cambiás. Entonces, ore y comience a corregir su vida como un testimonio. Ahora, me imagino que usted está diciendo, lo voy a hacer. Porque si usted dice, no, si es para eso, que se vayan al infierno. Creo que usted todavía no entendió nada de la salvación, si piensa así, ¿no es cierto? Pero es necesario corregirnos delante del Señor. Ahora, en el momento, la oración, usted va a decir, Señor, ayúdame en el día y la hora que tú quieres que yo le hable. No significa que porque tenga esta tarjeta usted tiene que hablarle todos los días. No, lo va a cansar. Busque el momento. Va a sentir cuándo es la hora de Dios. Va a sentirlo. Dios prepara las cosas. Pero usted también prepare el ambiente. Prepare las cosas. Indúzcalo a charlas que los vaya guiando para poder hablarle al Señor. ¿Pero qué tiene que hacer? Número 3, háblele como testimonio en primera persona. No es fácil decirle a su papá, papá, ¿alguna vez has cometido adulterio? ¿Alguna vez has robado? No se puede decirle. Es nuestro papá, es nuestra mamá, nuestra abuela. ¿Cómo vamos a decirle esto a ellos? Hablarle en primera persona significa decirle, una vez que ya hemos creado el ambiente, una vez que ya hemos hablado de varias cosas de interés general, decirle, ¿sabes, abuelo? Un día todos nos vamos a morir. Y me llegó a pensar que todos vamos a ser juzgados conforme a la ley de Dios. Todos, eso dice la Biblia. Y los 10 mandamientos es lo que Dios va a utilizar para juzgarnos. Y me he puesto a pensar, fíjense cómo hablo en primera persona, que yo había mentido. Y por ser una persona que miente, soy un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar en los cielos. Me di cuenta que estaba en problemas delante de Dios. También la Biblia dice que si yo miro a una mujer y la codicio, he cometido adulterio en mi corazón. ¿Y sabes, abuelo? Soy un adúltero. Y es otro mandamiento que me deja a mí condenado delante de Dios. No hace falta que le diga los 10 mandamientos. Con 3 o 4. Abuelo, muchas veces he contado cuentos y chistes y usado el nombre del Señor en vano. Eso es blasfemia. Me he dado cuenta que es blasfemado. Y creo yo que eso es lo que me llevó a mí a decir, ¿qué tengo que hacer? Y es cuando conocí que Cristo es el que tomó mis pecados y sustituyó muriendo por mí en la cruz. ¿Qué opinas tú, abuelo? ¿Cómo te ves vos en el día del juicio final? ¿Se entiende? Primero lo han puesto en ustedes como primera persona y él te puede decir, sí, la verdad que yo también me pongo a ver, pero yo creo que Dios es bueno y Él nos va a perdonar porque algunas cosas hicimos bien, otras cosas hicimos mal. Allí, cuando Él ya te hizo su exposición,
ya podés hablarle de quién es Dios, un Dios justo. Dios es justo, abuelo. Imagínense que matan a toda tu familia y agarran al delincuente y lo llevan ante el juez y el juez le dice, ¿por qué has matado? Y le dice, bueno, fue un acto de locura, pero yo hice muchas cosas buenas en mi vida. Entonces el juez dice, bueno, porque hiciste tantas cosas buenas en tu vida, yo te perdono. ¿Qué vas a decir de ese juez? Es injusto. Bueno, Dios no puede perdonar al culpable porque el culpable debe pagar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo obtengo yo el perdón? Por medio de Jesucristo, el Señor. Él es el que me salvó. ¿Lo vamos viendo? Pero, ¿cómo necesitamos hablar? En primera persona. En primera persona. Cuando hablamos con parientes o amigos más cercanos, que a veces la confianza es la que muchas veces nos impide hablarle de esta manera, cuéntale en forma de testimonio. Sé que un día voy a morir y sé que tengo que rendir cuentas delante del Señor. Cuando él se enganchó en la conversación, solamente puedes decirle, ¿y vos? ¿Qué opinas de vos? ¿Cómo vas a estar delante de Dios el día que tengas que rendir cuenta? ¿Has vivido conforme a los 10 mandamientos? Seguramente te va a decir que no. Seguramente te va a decir como todo, porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que logra la ley de Dios? Fíjese en Romanos capítulo 3, dice el versículo 19, que esto es lo que logra la ley de Dios. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Lo ven? O sea que cuando nosotros decimos al pariente, mira, la ley de Dios dice esto y yo cometí esto y me doy cuenta que soy culpable. Entonces yo busqué la salvación y la encontré en Jesucristo. Vos, ¿cómo estás con esto? Siempre te va a decir, bueno, creo que estoy en problema. ¿Qué tenés que deberlo decir? Inducilo siempre por la palabra. O sea que, abuelo, te das cuenta que si has cometido pecado delante de Dios, que es justo, ¿cómo te llamarías? ¿Culpable o inocente? Y él va a decir, culpable. Y la pregunta que sigue es, ¿no te preocupa saber que vas a ir al infierno? ¿Se dan cuenta? Lo que han hecho ya es capturar con la palabra la realidad de la persona. Todo esto te va a ir guiando el Señor. ¿Se está entendiendo? ¿Me hago entender? ¿Seguro? Muy bien. La ley de Dios nos ayuda a conocer el estado del hombre. El versículo 20 dice, en la última parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice, ¿cómo hay que evangelizar con la ley? Así lo hizo Jesús con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que le dijo es, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Le quitó el concepto de que usted es una buena persona. Bueno, sí, todos tenemos unos problemas, pero soy buena persona. No, el único bueno es Dios. Segundo, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, ya conoces la ley, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no cometerás adulterio. Sí, todo eso lo hice desde mi juventud. ¿Lo ven? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Le estaba evangelizando, pero con la ley. Porque la ley de Dios convierte el alma. ¿Qué es lo que hace la ley? Te deja como condenado delante de Dios, pero te dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces aparece la gracia, aparece el mensaje, aparece la obra vicaria y sustituta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Se fueron? ¿Está bien? Muy bien. Número 4. ¿Qué otra forma se puede lograr? Si yo lo has intentado una vez y te dicen, bueno, sí, ya lo voy a pensar. Una de las maneras que se puede llegar es un acuerdo con un hermano. Esto significa, hermano,
Juan, yo voy a orar por tus familiares, voy a orar por los míos, pero vamos a coordinar, vamos a quedar de acuerdo. ¿Para qué? Para que un día yo te invito a almorzar a mi casa, con toda mi familia. Y entre compartir y charlar y después en la sobremesa, Juan dice, voy a hablar yo. Y él le predica a Cristo a mi familia. Y luego voy yo a la casa de Juan, por supuesto me invitas a comer, Juan, ¿sí? Y después yo le predico a la familia de Juan. Esto también se puede hacer, porque hay que buscar siempre la manera que el Evangelio llegue a tu familia. ¿Amén? Entonces es muy importante que haya también un acuerdo con algún hermano para orar juntos y para tener el objetivo de que su familia sea convertida. Número 5, es un principio muy importante. Abunda en buenas obras. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15, perdón. Dice, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Ven que aparecen 2 puntos? O sea que es una referencia a un principio, a un mandamiento. Capítulo 2, versículo 15 de 1 de Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué tenemos que hacer? Bien. Haga buenas obras. Haga ejercicio de dádivas. Muéstrame tu fe por tus obras. Mostrar nuestra fe por nuestra expresión de amor. Y saben, hermanos, en la familia muchas veces pasan años de que parientes no se hablen, no se dirijan la palabra. Años. Y esto no es una buena señal de un hijo de Dios. Muchas veces por cosas que ya ni se acuerdan por qué se pelearon. Necesitamos todos hablar de Cristo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y saben, hermanos, ¿cuánto aman a sus padres? A sus hijos, a sus abuelos, ¿lo aman? Son capaces de decirle, abuelo, abuela, papá, mamá, mi amor, esposa, hijo, hijos. En realidad me gustaría que toda una eternidad pudiéramos estar juntos. Pero hay algo que nos separa. Y tenés que saberlo. Muchas veces nosotros no entramos a la magnitud de que en cualquier momento podemos morir. En cualquier momento puede morir tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Y en verdad es preocupante, aterrador pensar que se mueren sin Cristo, se van al infierno. Es muy duro, es muy difícil. Y qué responsabilidad que tenemos nosotros delante del Señor. Y crear un ambiente de buenas obras es como una persona que quiere sembrar en una tierra seca. Antes de echar la semilla, necesita hacer barbecho, trabajar la tierra, mojarla, dar vuelta a la tierra, sacar cosas secas, piedras, cosas que inutilizan la tierra, tratar de hacerla fértil para que esa semilla sea bien recibida. La obra de salvación no es nuestra, pertenece al Señor, pero nosotros tenemos que trabajar sembrando la palabra, porque el crecimiento lo da el Señor. ¿Se entiende, hermano? Haga buenas obras. Si usted todavía no ve a su esposo convertido o a su esposa convertida o sus hijos no quieren saber nada con la iglesia, comience cambiando usted. Haga obras de amor. Haga obras de amor. Muchas personas necesitan ver que Cristo es tu Señor. Amén. 6º punto.
Busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa? Debes ser fiel a Dios y obedecerle a Él. Jesús fue muy claro diciendo esto. Debes saber esto, que el Evangelio de las buenas nuevas y la salvación se entra al reino de a uno. De a uno. La puerta es tan estrecha, es tan angosta que es de a uno, no es grupal, no es familiar. Hay una mala comprensión del texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y algunos se apoyaron imprudentemente diciendo, como yo me convertí, se van a convertir todos en mi casa. Ese no es una verdad bíblica, esa es una mala interpretación. La salvación es personal. Y aún la Escritura nos dice a nosotros que debemos amar primeramente a Dios. Jesús en Lucas capítulo 14 dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer a muchos les duele. Pero en Mateo capítulo 10 lo expresa de una mejor manera diciendo, el que ama más a padre, madre, esposa, hijos, y ahí se comprende mejor. No nos está mandando el Señor a odiar a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Nos está diciendo que primero amemos a Cristo, más que a toda nuestra familia. Amar a Cristo es la clave. Busca primero el reino de Dios. Que tu familia vea tu fidelidad. ¿Cómo puedes decir a tu familia que algún día te acompañan a la iglesia si ellos están listos, cambiados, esperando para salir y vos decís, no, mira cómo llueve, mejor vamos otro domingo? Y toda tu familia estaba lista para venir. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Cuál es tu testimonio de fidelidad o obediencia que le estás dando? Si ellos te ven que decís, mire, si ustedes quieren, vienen, pero si no, yo voy lo mismo. Voy a adorar al Dios que me salvó. Voy a adorar a mi Cristo, a mi Salvador, el que dio su vida por mí. Usted está mostrando un testimonio, una integridad. En tu propia familia pueden ver cómo maltratan o te maltratan en el trabajo por ser cristiano. Pero nunca te ven ni insultar ni renegar, sino que te ven decir, el Señor es soberano y todo lo que Él permite, yo digo amén. ¿Cómo tenemos que ampliar el concepto de nuestra vida? No vaya a ser cosa que nosotros seamos piedra de tropiezo para nuestra propia familia. Una de las cosas que Jesús identifica como lo más peligroso y que cierra la puerta para aquellos que quieren entrar en el reino, lo identifica en Mateo capítulo 23. Se llama la hipocresía. Dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo cierran el reino de los cielos delante de los hombres? Siendo ¿cómo? Hipócritas. Hipócritas. Me pregunto, ¿cómo le vas a hablar a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, si ellos diariamente te ven decir malas palabras, o estafar, o cometer pecados abiertos, o ser partícipes de la pornografía que muchas veces están, o ser encubridor o partícipe de los adulterios que se dan a veces en los lugares públicos? ¿Cómo vas a hablarle de Cristo? ¿No estás cerrando el reino de los cielos por tu hipocresía? Esto está diciendo Jesús. Dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense ustedes que la misma palabra habla que la hipocresía, una vida fingida, es tropiezo para salvación. Entonces, ¿qué necesitamos? Hermanos, si usted ama al Señor, también va a amar a su familia. Porque es ama a tu Dios y ama a tu prójimo.
Si usted ama al Señor, va a amar a su familia. Si usted pone primero al Señor, el Señor va a añadir. Y amados hermanos, predicar el Evangelio de Jesucristo conforme a la palabra de Dios va a traer a tu corazón la alegría de saber que se está cumpliendo ese texto que el Señor le dijo a Noé. Entra, tú y toda tu casa en el arca. Ese es el deseo del Señor. Más allá de que comprendemos de que Dios es soberano, de que Dios escogió de antes de la fundación del mundo, pero eso no nos compete a nosotros. Ni siquiera hasta el último suspiro de vida de una persona. No lo sabemos. No es nuestra función saberlo. Nosotros somos enviados a predicar y a evangelizar. Entonces, hermanos, el desafío para ustedes es esto. Yo no voy a fiscalizar esto si lo está haciendo o no. Es un compromiso personal. Pero anótelo. Anote el nombre de sus parientes y comprométase a orar por ellos. Y pídale al Señor el momento y la oportunidad justo para hablarle de Cristo. Y háblele de esta manera. Háblele conforme a la ley de Dios para que ellos se den cuenta de que se tienen que arrepentir. Un ejemplo muy importante que da este taller dice, si usted le dice a una persona, mire, alguien ha pagado una multa por exceso de velocidad en el tribunal de 25,000 pesos. ¿No se pone contento? Mire, ¿pero de qué? Si yo no cometí ninguna infracción, ¿por qué me tengo que poner contento? Pero si alguien viene con las evidencias y le dice, mire, le sacaron fotomultas y usted a tal día, a tal hora, a tal lugar, acá está registrado, cometió cierto tipo de violaciones a la ley de tránsito, usted tenía una multa de 25,000 pesos y alguien vino y se lo pagó. Cuando usted ve la evidencia, lo que dice es, wow, es verdad, yo cometí esa infracción, soy culpable, pero gracias a que me lo pagó. ¿Se entiende? Nadie va a saber de qué se tiene que arrepentir si no le mostramos la ley de Dios. Dios juzgará a todo hombre conforme a la ley. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar mucho por nuestra familia, por nuestros amigos, por todos los laicos. Tenemos una gran responsabilidad. Amén. Cuando, ahí se lo dejo en la hojita, los 10 mandamientos para que lo lleven también. Está acá y está acá, ¿no? Pero si usted quiere puede cortarlo y hacerlo como un pequeño librito, ¿no? Para que lo tenga allí listo para recordárselo siempre. Pero le sugiero, amados hermanos, de que usted comience a tener compromiso, comience a tener responsabilidad y comience a sentir amor por las almas que están sin Cristo. Lo importante es que esta noche quería resaltar un poquito de lo que hemos visto en la conferencia, de nuestra responsabilidad con los perdidos. Tenemos que hablar, tenemos que predicar el Evangelio. Y esto tiene que estar en usted. Más adelante vamos a ver un par de videos, ya lo vamos a ver en grupo allí en el seminario, que son muy importantes y vemos cómo Dios puede salvar a la persona que pareciera ser que es imposible, como Dios salva a la persona por su soberanía. Pero hay que predicar el Evangelio, hay que enseñarlo. Amén. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Lo va a tomar el compromiso? ¿Lo va a hacer? Yo creo que es tiempo favorable de poder comenzar a predicar. Y yo quiero llorar con usted de gozo al ver a sus familiares rendidos a los pies de Jesucristo. En verdad que sí. Vamos a orar. Padre, te agradecemos y te bendecimos por tu misericordia, por tu bondad y también por tu justicia, Señor. Porque, Señor, nos diste ejemplo en la justicia aplicada en Jesucristo, tu Hijo. Padre, mostraste allí tu justicia.
de que nuestro Salvador, que Él no conoció pecado, que nunca cometió pecado, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, lo hiciste, Señor, pecado, para que nosotros seamos perdonados por su justicia. Pero Padre, ahora enséñanos, inspíranos por tu Espíritu Santo, Señor, a predicar el Evangelio. Señor, nosotros tenemos el poder del Evangelio en nuestros labios. Es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo poder que usaste para crear el universo. Es el poder, Señor, de tu palabra con que creaste todas las cosas. Es el mismo poder que convierte el alma, Señor. Y está en nuestros labios. Lo depositaste en nuestro corazón como una responsabilidad, como un mandato. Ayúdanos, Señor, a orar, a clamar por ellos. Aún, Señor, a nuestros hijos pequeños necesitan oír el Evangelio. Necesitan formarse y crecer conforme a tu palabra. Ayúdales, Padre, a los que somos papá y mamá, a tener la responsabilidad de enseñar la Escritura a nuestros hijos, de instruirlos con la palabra. Ayúdanos, Señor, porque nuestros hijos, Señor, son lo que tú nos has dado como una gran responsabilidad de la mayordomía de criarlos. Pero, Señor, ellos no son salvos porque son engendrados por sangre. Son salvos cuando son engendrados por ti, Padre. Por eso, Señor, nosotros necesitamos tomar este compromiso, pero cumpliendo, Señor, estos requisitos que tu palabra nos dice. Y yo te ruego a ti, Señor, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Envíanos como testigos tuyos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y ayúdanos a comenzar por nuestra casa y por toda criatura, toda persona, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, porque la naturaleza humana no tiene ganas, no quiere, no lo anhela. Pero cuando tu Espíritu Santo llena nuestras vidas, nuestra copa está rebosando y tenemos mucho para enseñar y para compartir. Y que el poder del Evangelio sea que se escuche de nuestros labios, porque, Señor, miramos a nuestra familia y queremos, Señor, que todos entren al arca de la salvación que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y que todos juntos, cuando a las 3 de la tarde entremos en oración, entremos a esa nube de oración, Señor, podamos salir convencidos que tú obrarás, porque se trata de la salvación eterna. Señor, gracias una vez más por permitirnos tener este taller en este día. Gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te alabamos a ti y te bendecimos. Amén. Amén.